realmente yo veo una presidencia totalmente agotada, ¿no? El gobierno de Rodrigo Paz conserva la legalidad del poder, pero su capital político está en declive. Perciben que el presidente busca caerle bien a todos y no se atreve a ejecutar, por ejemplo, la ley de excepción por temor al costo político de una intervención con víctimas. Se tenía una visión de que tal vez toda esta espera era porque necesitaban tener los elementos suficientes para una detención a Evo Morales, ¿no? Entonces la estrategia de desgaste es muy notoria. La dinámica de los bloqueos en nuestro país ha alcanzado un estado de parálisis prolongada. Han provocado una devastación económica con pérdidas que superan los $1.000 millones en exportaciones, casi $400 la canasta familiar. Ahora se suma el tema del combustible, falta de alimentos y medicamentos. Hay hospitales que ya han hablado de que no pueden acceder a cierto tipo de medicamentos que no están llegando a la ciudad de La Paz. El gobierno, por su parte, ha mantenido una estrategia de inacción para evitar presumiblemente un costo político mayor. A la par, la reacción ha sido inmediata. La dinámica ha pasado de una protesta social a enfrentamiento armado. Miroslava Fernández, politóloga y periodista boliviana, muchísimas gracias por compartir micrófonos con la plataforma informativa de Político Latam. Estamos muy interesados en dar seguimiento a los actuales hechos que se viven en Bolivia, una situación compleja para el presidente entrante, Rodrigo Paz, que está tratando de encauzar su propio modelo de gobierno después de más de 20 años de presencia del movimiento al socialismo, una agrupación histórica que fue encabezada por Evo Morales y después por Luis Arce. Cuéntanos, Miroslava, ¿cuál es la situación actual de Bolivia en cuanto a la dinámica opositora, de bloqueos o de piquetes, como se les suele conocer también en Bolivia, para poder presionar al gobierno de Rodrigo Paz en esta nueva era de la política de Bolivia? Muchísimas gracias, Rafael, y bueno, un saludo a todo México desde Bolivia. La dinámica de los bloqueos en nuestro país ha alcanzado un estado de parálisis prolongada. Al día de hoy se están sumando 46 días de interrupciones en las principales rutas de nuestro país. Esta situación se está concentrando principalmente en un eje que es La Paz, el Alto, la sede de gobierno, pero se ha extendido a departamentos como Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, haciendo más o menos una línea que atraviesa todo el país, que lo divide, ¿no es cierto? Entonces, las dinámicas de este conflicto incluyen, por ejemplo, asedio y desabastecimiento, que es lo primero que se ha presentado en la ciudad de La Paz. Los bloqueos han provocado como lo dice el ministro de Economía, Gabriel Espinosa, devastación económica, con pérdidas que superan los $1.000 millones en exportaciones y un incremento, imagínate tú, de hasta 2.700 bolivianos en el precio o en el costo de la canasta básica familiar. Entonces, vamos a hacer números: 2.700 bolivianos. ¿Cuánto viene a ser más o menos en dólares? Para que ustedes puedan más o menos tener una noción. Casi $400 la canasta familiar. Entonces, esto sin duda es un dato que realmente preocupa, que se suma además a otra serie de situaciones que se dieron previamente a este conflicto, ¿no? La población ha sufrido, por ejemplo, el tema del combustible. Ha llegado combustible en muy mala calidad. Esta situación ha perjudicado a muchas personas, no solo de transporte público, sino también del transporte privado, porque este combustible ha afectado los motores y obviamente hubo previamente sectores que estaban pidiendo, ¿no es cierto?, que el gobierno responda a eso. Una de las primeras bajas que tuvo Rodrigo Paz Pereira precisamente fue el ministro de Hidrocarburos, que renunció a su cargo. Ahora se suma el tema del combustible, se suma el tema de la falta de alimentos y medicamentos. Hay hospitales que ya han hablado de que
no pueden acceder a cierto tipo de medicamentos que no están llegando a la ciudad de La Paz, llegando al extremo. También tenemos choferes que se encuentran varados en plena carretera. Recientemente hemos observado gente que ha tenido que caminar días para llegar a una ciudad para poder saber cómo salir de ese conflicto, dejando su camión a resguardo de otras personas. Hay gente que tenía que importar, exportar, o sea, es un mes realmente de un perjuicio terrible para todo el país. En cuanto a la estrategia de desgaste, la radicalización, el movimiento, podríamos decir que de alguna u otra forma, a 46 días está mostrando ciertos signos de desgaste social, ya que la mayoría silenciosa, que así le estamos llamando, por ejemplo, a aquellos emprendedores, empresas, restaurantes, comercios que han tenido que cerrar todos estos días, estos 46 días, se siente ahora victimizada por esta protesta, la cual ha perdido de alguna forma también legitimidad al causar muertes indirectas por impedir el paso incluso de ambulancias. Hemos llegado a ese punto, ¿no? El gobierno, por su parte, ha mantenido una estrategia de inacción, podríamos decir, o resistencia para evitar presumiblemente un costo político mayor, o sea, más muertes, como ocurrió el 2003 en la guerra del gas, aunque ya cuenta, como bien decías, con una ley número 161, es una ley sancionada para declarar estados de excepción si la policía es superada, pero esta norma es como una reglamentación que se está dando a la que existe en la Constitución Política del Estado, y bueno, que muchos sectores sociales estaban, bueno, sectores de la población en sí, estaban esperando porque se asumía que una vez esta ley iba a ser promulgada, inmediatamente se iba a dar un estado de excepción que iba de alguna forma detener estas medidas de presión. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha efectivizado la misma, ¿no? Y bueno, a la par, la reacción ha sido inmediata. Tenemos, por ejemplo, violencia armada en puntos críticos. Hace una semana atrás, en regiones como San Julián, también en Caracollo. San Julián queda en Santa Cruz, al oriente de nuestro país, y Caracollo es una población muy cercana a la sede de gobierno. La dinámica ha pasado de una protesta social a enfrentamiento armado, con reportes incluso de uso de armas de fuego, de armas de largo alcance contra la policía y operativos militares para habilitar de alguna forma corredores humanitarios que no tampoco se vieron efectivizados, porque esos corredores humanitarios se vieron más bien, podríamos decir, suspendidos debido precisamente a la actitud violenta en cierto tramo. O sea, no llegaron de un punto específico del país a otro, ¿no? Se quedaron de la mitad un poco más, en por lo menos las 2 o 3 ocasiones que intentaron hacerlo. Entonces, eso más o menos viene a ser. En cuanto a las fisuras territoriales, se identifican varios niveles de fractura, ¿no? Existen fisuras políticas internas, una división profunda entre, por ejemplo, los partidos políticos que de alguna forma habían hecho ciertas alianzas con Rodrigo Paz para asumir esta presidencia. Recordemos que Rodrigo Paz Pereira era precisamente el candidato menos esperado a que llegue a ganar las presidenciales. En la primera vuelta fue directamente uno de los que menos fue invitado a los debates presidenciales. Sin embargo, llegó a una segunda vuelta frente a Tuto Quiroga. Entonces, para poder tener una gobernabilidad por la cantidad precisamente de representantes en la Asamblea Legislativa, se dieron ciertas alianzas con los partidos políticos que de alguna forma son y han sido históricamente opositores a el ala hegemónica del movimiento al socialismo y ahora evismo, ¿no? Entonces, esto de alguna forma ha ocasionado también ciertas fisuras políticas internas porque te doy un ejemplo. Hace 2 semanas había una denuncia de la Fiscalía chilena de 108 toneladas de droga impregnadas en madera que se ha encontrado en puertos de Arica. Esto aseguran, de alguna forma, se trata de una incautación, una de las más grandes del año, proveniente de Bolivia. Entonces, el ministro de Gobierno sale después de que Tuto Quiroga reclama y dice por qué no han hecho una denuncia formal, o por qué no el gobierno responde a esta situación con una investigación, allanamientos, detenciones. Entonces, el ministro, obviamente, los ministros en este momento están en emergencia hace más de un mes,
responde y dice que él no es más o menos quien para hacer este tipo de reclamo, ¿no? Que él debería más o menos observar otro tipo de situaciones y desmerece la cifra que da a conocer el fiscal en Chile y asegura que se va a hacer una comisión internacional para poder investigar si es cierto o no esta denuncia, ¿no? Entonces, esta situación ha tenido una respuesta de Tuto Quiroga, que obviamente era una respuesta lógica en el sentido de que en realidad es el gobierno el que tiene que actuar. Es el gobierno el que tiene que, de alguna forma, asumir una investigación de una fiscalía chilena, porque no lo hace cualquiera. Entonces, ya empieza ahí a existir, digamos, fisuras a nivel de la política interna dentro del gobierno de Rodrigo Paz. También hay fisuras a nivel dirigenciales, vecinales, gente que está en los movimientos sociales, también. Hay denuncias de que en puntos de bloqueos han recibido montos de dinero. Se ha logrado, por ejemplo, incautar en posesión de ciertas personas, digamos, en un hotel en la ciudad de La Paz, en una ambulancia en Santa Cruz y en otros puntos más, otras personas que estaban supuestamente llevando más de 100.000 bolivianos, 150.000 bolivianos, que se asume, de acuerdo a este operativo policial, iba destinado a bloqueadores para que ellos mantengan estas medidas de presión. Obviamente no todos los sectores sociales están en esta misma línea. Hay gente que incluso en los últimos días ha venido ya bajando, digamos, las manos en el sentido de anunciar que ya no van a seguir con los bloqueos, pero tenemos una instrucción que contrarresta desde el trópico de Cochabamba, donde está Evo Morales, que él en una reciente asamblea anuncia y determina que más bien tienen que mantenerse los bloqueos. Sí, gracias. Justo ahí quisiera yo regresar a ese punto porque yo veo de alguna manera como dos grandes comportamientos. Por un lado, los acuerdos regionales que se están observando, por ejemplo, en regiones o departamentos como Chuquisaca y Potosí, donde hay una inclinación pues a llegar, ¿no? a una revisión de las estrategias de presión. Y por otro lado, en Miroslava, justo donde tú te encuentras, en Cochabamba, donde están las bases sociales históricas del MAS, lideradas por Evo Morales, que en lugar de revisar estas estrategias, más bien, como bien lo mencionas, están endureciendo sus posiciones para asumir, digamos, un bloqueo mucho más radical. ¿Cómo ves esta diferenciación? Y si tú consideras, por ejemplo, que estas estrategias van a tener, digamos, un rendimiento condicionado precisamente a lo regional. Bueno, por lo que estamos observando, sí existe un verdadero desgaste, ¿no es cierto? Un desgaste que ha calado muy hondo porque estamos hablando de la economía de la familia, estamos hablando del mismo hecho de que no están ingresando cierto tipo de alimentos. Hay regiones donde no hay verduras, hay regiones donde no hay fruta, hay regiones donde no hay absolutamente nada. Entonces, esto obviamente ha impactado de gran manera. Por ejemplo, tú me hablabas de Chuquisaca, el motor económico de este departamento es la fábrica francesa, que ha tenido que paralizar sus operaciones y dar vacaciones colectivas a su personal debido al agotamiento de su stock y la falta de diésel provocada por el cerco que se da en sus rutas. Entonces, esta es una muestra realmente que ha afectado a las regiones, ¿no? Hay también el tema de la migración industrial, la inestabilidad, por ejemplo, en La Paz está provocando esta fisura económica territorial con empresas como PIL, que es la productora de leche, Coca-Cola, Pepsi, que han considerado cerrar sus operaciones en la sede de gobierno para migrar al otro lado del país, o sea, hacia Santa Cruz, al oriente, lo que amenaza esto con dejar a miles de personas sin empleo en el occidente. Entonces vemos un mea culpa de algunos sectores, las centrales obreras departamentales, que son las que engrosan y hacen y conforman la Central Obrera Boliviana, la COP, que ha liderado todo esto. Hay algunas centrales obreras departamentales que están haciendo evaluaciones respecto a esta situación, porque obviamente tener en sus filas gente desempleada de las principales empresas del país que anuncian se van a mover o van a cerrar las puertas es realmente de preocupación. Solamente en este ámbito, porque la COP fue una de las primeras que inició estas medidas de presión. Sin embargo, históricamente, porque pasa lo mismo en la guerra del agua, pasa lo mismo en la guerra del gas, Evo Morales ha sabido de alguna forma capitalizar y después apropiarse de ciertas medidas de presión. Pasa ahora lo mismo.
Ahora él está intentando liderar, digamos, este tema y asegura que no van a descansar hasta, de alguna forma, obtener que el presidente de Bolivia presente su renuncia y se convoque unas nuevas elecciones, porque la aspiración de Evo Morales es realmente tener la posibilidad de ser nuevamente presidente de nuestro país. Y obviamente, te soy sincera, he logrado hablar con gente que vive en el trópico de Cochabamba. Es muy interesante ese sentido que se tiene en esta región, donde muchos de los pobladores, primero, que no tienen acceso a los canales de televisión de todo el país, no ven noticieros. De alguna forma se ha evitado, se ha anulado esta situación, ya van como una cosa de 6 a 10 años. Y en otro sentido también es el hecho de que lo ven como un mesías. Me hablaban incluso de personas que cuando él camina por la población, hay mujeres de mayor edad, hay personas que empiezan a llorar, que empiezan, digamos, de alguna forma a gritar que no van a permitir que le pase algo a Evo Morales. Y esto obviamente de alguna forma también está llevando a que Evo Morales, que vive dentro de esta burbuja, esté actuando de esta forma y obviamente tiene llegada todavía a muchos sectores sociales. Se ha quebrado, tienes razón, en Potosí, por ejemplo, no todos los sectores, Potosí era, digamos, un departamento teñido de azul, porque las elecciones durante la presidencia de Evo Morales siempre ganaban en Potosí en el movimiento al socialismo. Sin embargo, en los últimos años o en las últimas 2 elecciones que se han registrado, esta cifra ha sido contraria. Más bien ha sorprendido el mismo hecho de que el movimiento al socialismo ya no siga teniendo candidatos que ganen en elecciones. Entonces, sí, hay también ese tipo de situaciones en ciertas regiones que antes eran bastiones del movimiento al socialismo. Uno de los últimos bastiones es aquí, precisamente en Cochabamba, y en parte de Santa Cruz, que viene a ser la zona de San Julián, que te hablaba, donde hubieron esos conflictos armados. Miroslava, podemos hablar, por ejemplo, de las divisiones en cuanto al acercamiento que tiene, por ejemplo, el Pacto de Unidad y la COP, porque sabemos, por ejemplo, que Pacto de Unidad es la gran alianza campesino-indígena y que al final terminó operando como en dos grandes bloques con algo que se le como paralelismo, dos dirigencias nacionales confrontadas en disputa. Y luego, por otro lado, la COP, que pues fue acusada por una parte de sus bases, seguramente las más apegadas a la línea de Evo Morales, de haberse vendido, por ejemplo, al gobierno de Arce. ¿Cómo afectan las estrategias de paralelismo a la cohesión, al rendimiento de las estrategias opositoras? ¿Y qué escenario ves, por ejemplo, en este divisionismo entre vistas y arcistas que está haciendo agua en la cohesión, por ejemplo, de esta gran central obrera que es la COP, que tiene un peso histórico en el movimiento político territorial boliviano? Bueno, a nivel regional, que podemos partir de lo regional, tenemos, por ejemplo, un gobernador que ha ganado en elecciones, el señor Loza, que es totalmente de la levista, ¿no? Es como que el más sí ganó en Cochabamba la gobernación. La Asamblea Legislativa Departamental está liderada por el ala arcista, precisamente quien era antes el jefe nacional del movimiento al socialismo que se apropió Luis Arce cuando era presidente, es la persona que está haciéndose cargo de la Asamblea Legislativa Departamental, que tiene que coordinar con el gobernador. Entonces, de alguna forma están ya ellos coordinando. Entonces ha habido cierta cohesión, podríamos decir, política en ese sentido, porque obviamente ellos necesitan coexistir juntos coordinadamente. Pero en otras regiones, el el tema de que existe un paralelismo, el tema de que existan COPs, centrales obreras departamentales con más de una dirigencia, Bartolinas Cisas con más de una dirigencia, FEJUVES, que son de juntas vecinales con más de una dirigencia, tienen incluso hasta 2, 3, 4 dirigencias al mismo tiempo. Es algo que esta fractura se viene observando mucho antes de que exista digamos, en el ojo político internacional Evo Morales, porque de alguna u otra forma los gobiernos de turno siempre han intentado mediante prebendas, mediante, podríamos decir, alianzas por debajo,
dividir a los sectores sociales, ¿no? Esto se ha sentido muchísimo más tristemente durante el movimiento al socialismo, en el cual, si digamos no tenían un dirigente que estaba de parte de ellos, encumbraban a otra dirigencia. Ahora, ¿cómo esto afecta a esta situación? Afecta mucho en el sentido de que tenemos un presidente, Rodrigo Paz Pereira, que conoce este hecho, conoce la situación de los movimientos sociales, de los sectores sociales, pero está tratando de aliarse, tener, digamos, estrategias y llegar a convenios con algunos dirigentes, pero aún todavía no está sopesando quién pesa más y quién no. Por eso es que encontramos, por ejemplo, una conferencia de prensa con, digamos, un alcalde de El Alto. El Alto se supone que es la ciudad que rodea a La Paz y en la cual están prácticamente casi todos los sectores sociales bloqueando. Y se supone que el alcalde del Alto tendría la capacidad de poder de alguna forma evitar este tipo de bloqueos, de movilizar gente. Y hacen este acuerdo, hacen la conferencia de prensa, un ministro de Obras Públicas con el presidente presente para hablar de enlosetados, de iluminación, o sea, temas totalmente municipales. El mensaje político de ellos era decir, estamos llegando a estos sectores, estamos cumpliendo con las peticiones, pero creo que el método no era totalmente el adecuado, ¿no? Entonces estamos viendo un tipo de fallas parte del gobierno en esto, que ha buscado muchas estrategias para encontrar una solución y dentro de esas muchas estrategias obviamente se ha ido equivocando en el camino y ha dejado cabos sueltos en varias puntas. Esa más o menos viene a ser una situación que obviamente nos afecta a los ciudadanos que estamos, digamos, siendo parte de ese espacio de personas, de ese universo de personas que estamos esperando soluciones concretas. A 46 días ya hablar de soluciones concretas está bien, se está volviendo más o menos un sueño casi difícil de realizar por lo que vemos, ¿no? Miroslava, pero justo tú estás mencionando algo que parece interesante, porque por un lado, la estrategia del nuevo gobierno es tratar de dividir a los movimientos opositores desde lo regional, desde lo funcional, aprovechando el paralelismo, etcétera. Pero por otro lado, pareciera que la consecuencia no deseada de esta estrategia de dividir y vencerás se va a ver reflejada en la gobernabilidad del gobierno actual, seguramente en un Congreso pues donde el partido oficialista no tiene mayoría, donde el MAS se encuentra en minoría, donde Partido Libre al final viene a estrenarse, digamos, con un nuevo posicionamiento político. ¿No encuentras una contradicción entre esta estrategia de dividir, pero por otro lado esperar a que haya un problema de gobernabilidad precisamente por esta fragmentación política? Definitivamente, y un tema que también hay que resaltar un poco es el mismo hecho, como te decía, de tomar acciones y después o sea, dar un paso hacia adelante y dar dos pasos hacia atrás. Hay que recordar, por ejemplo, el liderazgo de Mario Argollo de la Central Obrera Boliviana, el máximo dirigente, que al principio se centraba en 211 demandas, o sea, tal cual 211 demandas, destacando, por ejemplo, un aumento salarial del 20%, la no privatización de empresas, cuando se sabe que hay varias empresas deficitarias de parte del Estado y el rechazo a una ley contra bloqueos, porque se estaba tratando en la Asamblea Legislativa una ley que impedía que la gente, si no, o sea, bloquee las carreteras si no tenía unas sanciones mucho más graves, ¿no? Entonces, tenemos un mandamiento de aprehensión contra este líder, Mario Argollo, y otros más, otros dirigentes, levantan este mandamiento de aprehensión para poder dialogar y posteriormente se habla de detenciones. Entonces, es un tira y afloje que estamos viviendo realmente preocupante dentro del país, ¿no? Porque no tenemos clara una situación. El gobierno sí han presentado, por ejemplo, paquetes económicos que de alguna forma tendrían que ayudar a sectores que están en este momento complicados en el tema económico. Pero estos paquetes ya han tenido observaciones y yo más bien también me pongo a ponerme los zapatos
otro, y digo, bueno, a 6, 7 meses, ¿cuánto se podría lograr? A estas alturas de junio, por ejemplo, se tenía que lanzar una nueva, podríamos decir, una nueva cifra de cuánto iba a costar el incremento de la gasolina. Se dio un incremento a principios de año, se anunció que en junio iba a ser la siguiente evaluación al respecto, o sea, que iba a haber un nuevo incremento, sin embargo, no van a poder hacerlo por la situación actual social, que obviamente enardecería muchísimo a toda la población. Pero si lo piensas en frío, sí, o sea, este tema de alzar la subvención de los carburantes es algo que debió hacerse hace 10 a 15 años atrás, pero por estar precisamente el gobierno continuamente en campañas políticas no lo hicieron y dejaron el muerto a este gobierno. Y este gobierno lo han calificado muchos analistas como ya un gobierno de transición, un gobierno que va a tener que aguantar, soportar, ver cómo estira para realmente el cambio que se necesita dentro del país. Miroslava, una última pregunta. ¿Cómo ves al gobierno de paz si tiene la capacidad institucional para poder amortiguar estos costos sociales, para poder procesar estas demandas políticas maximalistas? ¿Crees que tiene margen de maniobra o en realidad, como lo menciona, quedará su gobierno ya condenado a ser un gobierno exclusivamente de transición hacia un nuevo modelo económico? Actualmente yo veo una presidencia totalmente agotada, ¿no? El gobierno de Rodrigo Paz conserva la legalidad del poder, pero su capital político está en declive, dedicándose exclusivamente a administrar crisis excesivas, está apagando de alguna forma ciertos, digamos, incendios que se están presentando en todas partes. Tiene una capacidad reactiva, digamos, muy fuerte, pero no una capacidad que tendría que tener todo gobierno de tener una visión 3 pasos al frente, más adelante que el resto, ¿no? Entonces los sectores sociales, por ejemplo, como la Federación de Transporte, creo, Chuquiagomarca, perciben que el presidente busca caerle bien a todos y no se atreve a ejecutar, por ejemplo, la ley de excepción por temor al costo político de una intervención con víctimas, ¿no? Entonces la estrategia de desgaste es muy notoria. Esperamos realmente que esta situación no sea así, porque recordemos que Rodrigo Paz ha sido parte también de esa alianza, de ese escudo que han firmado varios países junto a Donald Trump. Es una alianza en la cual se hace una lucha contra el narcotráfico. Se tenía una visión de que tal vez toda esta espera era porque necesitaban tener los elementos suficientes para una detención a Evo Morales por parte de Donald Trump o el gobierno norteamericano, porque recientemente había un vicepresidente, el vicepresidente de Menem, hizo una denuncia en varios medios en la Argentina en la que aseguraba que Evo Morales era parte del cártel Capital. Y Cártel Capital estaba en disputa por rutas entre Pacífico y Atlántico con el Comando Capital Vermelo, si no me equivoco. Y esta situación de alguna forma lo estaba ya poniendo en una lista, ¿no es cierto?, de quienes podrían ser parte de este movimiento dentro del narcotráfico. Y hace unas semanas atrás teníamos a Donald Trump haciendo una lista de los grupos irregulares narcoterroristas, poniendo en esta lista precisamente a el cártel de Comando Capital. Y eso daba a entender de que se estaban empezando a dar algunos pasos para encontrar la forma legal de hacer una intervención en nuestro país. Pero, sin embargo, también hay que tomar en cuenta el hecho de que Estados Unidos también estaba distraído con el tema de Irán y este acuerdo que se ha hecho efectivo recientemente. Entonces, son varios datos que, digamos, uno intenta comprender, saliéndose un poco de nuestra burbuja y nuestra problemática regional para ver cómo nos ven a nivel internacional. Creíamos que se estaba yendo por ese camino, pero estamos observando que realmente ya 46 días son 46 días que no podemos volver a recuperar. Miroslava Fernández, politóloga y periodista boliviana, muchas gracias por compartir estos minutos para Político A Latam. ustedes más bien las gracias y bueno, pues hasta un próximo encuentro para poder hablar de estos temas.